Desde este momento, queda con ustedes su programa Hablemos de Dios. Un tiempo para meditar, reflexionar, para conocer más de la preciosa palabra de Dios. Con sus amigos Omar Ropero y María Ángela Mozo. Sean bienvenidos y bienvenidas a Hablemos de Dios. Te damos la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación a ti, el único que se la merece, el Dios grande, hermoso, maravilloso, que no hay nadie ni otro como Él. Oh Señor, en esta mañana nosotros menguamos, Señor, para que seas tú hablando, para que seas tú tocando, para que seas tú llegando a cada corazón, transformando vidas y haciendo lo que quieres hacer en ellas, Señor. Que sean realmente oidores y hacedores de tu palabra, Señor. Que realmente esa palabra que tú envías, Señor, y que a través de estos instrumentos, Señor, apenas información, Señor, apenas que tú te has dignado mirar y también utilizar, Padre eterno, Rey celestial, tú puedas, Señor, sembrar esa semilla en cada corazón, Padre, para que entiendan quién eres tú en sus vidas, Señor, para que cumpla la labor para la cual tú la envías en esta mañana, para esa misión específica, aquel que la necesita, aquel que está deprimido, que está amargado, que está rebelde o que se encuentra en tantas situaciones, Señor, para que realmente entiendan que tú eres el camino, que tú eres la verdad y que tú eres la vida, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, tú tienes el control, tú no pierdes el control, tú tomas el control absolutamente de todo, Padre. Nosotros nos rendimos como tus hijos, Señor, y queremos que aquellos que nos oyen también entiendan quién eres tú, oh Señor, y que cada situación que desean un cambio en su vida, sepan que solo contigo, solo de tu mano y solo tú puedes hacer los cambios y las modificaciones de lo que quieren para ser exitosos y realmente unos genuinos hijos tuyos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, toca el que tengas que tocar, haz lo que tengas que hacer, Señor. Pero hazlo, Padre, como tú lo sabes hacer, Señor. Queremos, Padre eterno, que las personas se rindan, se sujeten, se entreguen, entiendan el cumplimiento de tu ley, tus mandamientos y de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, ayúdanos a alcanzar aquellas multitudes que necesitas para que sean salvas en ti, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén, amén y amén. Bueno, 11 de la mañana, 17 minutos, y preguntándole a Dios hace unos días, tenemos pendiente iniciar una serie, ¿no? Se llama Mujeres Esforzadas, y pues teníamos pensado iniciar la serie hoy, pero bueno, Dios sabe los tiempos, ¿no? Dios sabe las sazones, y hace un par de días me dijo, quiero que cuentes lo que yo he hecho en ti, de dónde te saqué. Y yo decía, bueno, Señor, pero yo nunca he contado eso, pero es algo que interiormente sé que Dios también me quiere recordar a mí en esta mañana. Y sé que te vas a identificar mucho en muchas cosas, porque, bueno, Omar Ropero, guajiro de nacimiento, una ciudad criado, pues, aparentemente en una tradición, pero sin relación con Dios, sin conocer a Dios. Desde muy joven, desde muy niño, amiguero, convero, tomador de trago, irresponsable, una persona que no pensaba en el futuro, que no pensaba ni siquiera en el vivir del día a día solamente, sin mirar las consecuencias de tu vida, sin mirar las consecuencias de tus actos, sin pensar que posiblemente tus actos dañan muchas veces la vida de otras personas o perjudicas a otras personas. Una persona que pues no tomaba prácticamente nada en serio, todo me parecía juego, relaciones, novias, pero sin nada importante que yo dijera me duele o algo que me motivara a decir tengo que salir adelante por esto. En el año yo me dedicaba, en mi tierra yo me dedicaba a la venta de teléfonos celulares y tenía un negocio, un bar. Yo tenía también un bar, un negocio de whisky. Se llamaba El Viejo. Un bar pequeño, me iba muy bien. El enemigo. Ahí sí lo utiliza. Ahí sí manda plata. Me iba muy bien y en mi negocio también iba muy bien. Resulta que el negocio empieza a prosperar, el negocio de los celulares, y
Y bueno, esto lo adelanto para algo que les voy a contar para llevarte a donde Dios quiere indicar. Yo empecé a vender teléfonos, como estaba Venezuela cercano, entonces a Maicao llegaban muchos teléfonos venezolanos, hurtados. Teléfonos robados en Venezuela eran vendidos en Maicao. Entonces unos aquí los podía usar en Colombia. Entonces me salía mucha clientela para Medellín, para Cali, para Bogotá. Entonces yo vendía teléfonos y me iba excelente porque los vendía a un superprecio y una muy buena ganancia. Al tiempo de estar trabajando en eso, la DIAN tenía un retén a la entrada de Santa Marta en Mamatoco y la DIAN incauta unos teléfonos que yo había enviado. El cliente pues me llama, molesto, no me han llegado, pero mira, aquí está la guía, ya yo te los envié. Entonces, empezando a investigar, pues sé que los teléfonos estaban detenidos, eran uno de los teléfonos de última tecnología en ese tiempo. Si no estoy mal, eran los Motorola B60. Eran unos Motorolas especiales para la época, de tapita, eso mejor dicho, eso era lo último en Guaracha en esa época. Cada teléfono en ese momento podía costar 700,000 pesos. Te estoy hablando del año 2001. Entonces 700 era medio platica en esa época. Y resulta que este hombre, pues yo sí sabía su acento, este hombre me amenaza, empieza, entonces pues obviamente uno como guajiro, pues bueno, si quieres ven y nos damos, como la quieras poner, te la pongo y tal. En ese tiempo Omar andaba armado, pues la guajira era normal andar armado, o sea, que no andaba armado, no andaba a la moda. Entonces yo también portaba armas de fuego, no me importaba nada. Entonces, resulta que yo le planteé una solución, porque nunca he sido persona de problemas. Yo le planteé una solución, pero me dice, no, a mí me pagan mis 2 teléfonos y me respondes por mi plata. No, pues yo te puedo responder por uno porque el monte es muy grande. Yo no tengo la culpa, fue la DIAN, o sea, yo no tengo la culpa de lo que pasó. Resulta que este hombre se dedicaba al narcotráfico. Y él busca a una persona en Maicao para asesinarme. ¿Cómo lo sé? Bueno, ya te voy a contar. Porque quiero llevarte cuando Dios coloca los ojos en ti, porque al final es Dios. Yo llevaba una vida separado de Dios, pero Dios había colocado su mirada en mí. Aún sin yo conocerle, Dios sí me conocía, sabía para qué me había formado. Entonces este hombre busca un sicario en Maicao. Ese sicario trabajaba para una persona que la esposa de él era una de las personas más allegadas a mi familia, era muy cercana a mi familia. Cuando el sicario recibe la orden, él dice, oye, yo a este los conozco. Entonces él le cuenta a sus patrones, miren, acabo de recibir una orden, están pagando una plata para matar a este muchacho. Entonces, claro, ellos inmediatamente dicen, no, espérate, dile al tipo que aguante, que vamos a ver qué es lo que pasa y solucionemos este impasse. Ellos pues obviamente le cuentan es a mi mamá, mejor dicho, eso, ¿cómo así? Entonces el patrón del tipo llama al tipo de Medellín y le dice, mira, el tema es conmigo, ¿qué es lo que pasa? No, listo, es por plata. El tipo pagó la deuda, no te preocupes, yo te doy la plata. Y él se la pagó, le pagó la deuda. Yo digo, ahí, wow, tremendo. Entonces cuando ya mi mamá me cuenta a mí eso, mi mamá no me había dicho nada, ellos arreglan el problema, yo quedo como que, uy, Señor, o sea, ¿cómo una persona puede matar a otra por el simple hecho de un celular? En ese momento, mi abuela, Dios pues la tenga en su gloria, mi abuela me llama y me dice, vamos, me vas a acompañar hoy a un lugar, hay unas profetas y yo quiero que vayas allá porque tú necesitas gente de Dios, me dice mi abuela. Bueno, yo la acompaño con ese susto, con ese miedo bueno, ya me iban a matar. Eso fue a los meses de haber pasado este suceso. Fue como a los 3 o 4 meses. Año 2001. Cuando yo llego a ese lugar, yo no conocía a nadie. O sea, no conocía a esas señoras, ni idea. Ellas nunca me habían visto en la vida, ni yo las había visto a ellas. Y ellas empiezan a ministrar a las personas que estábamos ahí. Ellas hacían un culto, digamos, a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana ellas hacían un culto. Fuimos y cuando de repente, primera vez en mi vida que yo tengo una experiencia con Dios, yo nunca hasta ese momento había tenido experiencias con Dios, ni a mí Dios me había hablado, nada. La tradición. Iba a una misa,
pero salía igual o peor de que como entraba. Y cuando esta mujer se me acerca, me dice: Dios a ti te ama mucho y Dios tiene un propósito contigo. Yo no sé ni qué era propósito, ni idea. Dios tiene un propósito contigo. Y me dice: a ti te enviaron a matar. Entonces ya cuando ella me dice eso, como si esto no lo sabía nadie, ¿cómo lo sabe ella? A ti te enviaron a matar, pero Dios metió su mano. Y las personas que te enviaron a matar, Dios las cortó. Así, mi hermano, yo quedé. O sea, y yo le pregunté: ¿cómo así? Me dijo: no, ellas están muertas. Ellos fueron asesinados porque se metieron con un escogido de Dios. Entonces cuando ella me dice todo esto, yo: ¿pero cómo así? Entonces yo empiezo a averiguar a ver si es verdad, ¿no?, lo que ella me estaba diciendo. Y el sicario les dice a ellos: sí, esas personas fueron asesinadas. Entonces cuando ya yo escucho eso, digo: wow, se me tremendo. Pero yo no le presto atención a Dios. Sigo en mi vida. Bueno, ya lo quitó. Entonces Dios me ama mucho, entonces Dios me cuida. Y seguí en mi vida parrandera y mujeriega. Año siguiente, año 2002, yo hago un negocio montamos un negocio muy grande en Maicao. Y ese negocio fue impactado por brujería. A nosotros nos hicieron entierros. Años después yo me entero de esto, ¿no? Nos hicieron mucha brujería, nos enterraron en cementerios, o sea, recibimos una maldición tremenda. Y a pesar de ser un negocio con un montaje excelente que nadie tenía, el negocio no prosperó. Salgo de discusión con mi socio, con la persona con la que yo me asocié, me amenaza también de muerte. Y a raíz de esto, mi mamá decide sacarme de Maicao. Me dice: no, te tienes que ir ya porque es la segunda vez, a ti te van a matar aquí. Te vas a ir para donde tu papá, te vas a ir para Ocaña. Ahora hago un paréntesis. Ocaña yo la detestaba, la odiaba porque mi papá era ocañero. Y yo odiaba a mi papá porque yo me crié sin un padre. Fue un padre ausente. Entonces, generalmente cuando nos criamos sin un padre o tu padre no está para ti, hay un resentimiento grande en el corazón. Eso lo sabe todo el mundo. Eso dejémonos aquí de bobada, porque todo el que se ha criado sin padre sabe de lo que yo le estoy hablando. Se crea en ti un resentimiento, se crea en ti un rencor, porque tú culpas a tu padre incluso de las cosas que te pasaron o esa falta de una paternidad. Y al no conocer a Dios tampoco como padre, pues lógicamente tu corazón alberga resentimiento. Entonces yo me vengo a regañadientes para Ocaña en el año 2002, día 16 de octubre del 2002. Inicia Dios un proceso. Vea, fue tan tremendo, hermano, que yo tuve que perder todo. Yo salí corriendo de Maicao. Yo salí que una noche y al día siguiente te vas a las 5 de la mañana. O sea, mi mamá me quitó los teléfonos. Yo tenía 2 celulares. Me dijo: la empresa, todo se va a cerrar. Voy a vender lo que haya para pagar lo que debes, pero aquí no más. Y mi hermano, así salí de Maicao. Con de pronto un maletín, sin teléfonos, sin comunicación. Tenía novias, noviecitas, todo. Me dijo: te vas a ir de aquí y no vas a contactar a nadie, te vas a esconder, vas a huir. Así salí yo de Maicao. Bueno, llegar a un lugar que tú detestas, a una familia que no conoces, a una tierra que en tu corazón lo que había era aborrecimiento, no conocía a nadie. Un papá que pues nunca me prestó atención en ese tiempo, que ¿por qué me le iba a prestar ahora? Entonces digamos que Dios me metió en un desierto sin yo saberlo, sin aún yo conocer a Dios. Y Dios me mete en ese desierto tremendo, mi hermano. Yo digo que ese es el desierto más bravo que yo he pasado en mi vida, sin conocer a Dios. O sea, Dios me corta todo. O sea, fue un tema donde Dios me llevó a buscarle. Entonces yo empecé a buscar a Dios pues de la manera en que yo sabía, que era rezando y leyendo, entre comillas, una Biblia chiquitica que aún la tengo guardada como un especial tesoro, porque esa Biblia llevó muchas lágrimas, porque vivimos una vida muchas veces alejados de Dios
Y en esos momentos donde, como en mi caso, Dios te quita todo, te quita economía, te quita amigos, te aísla, como para que tú lo escuches. Ya yo sabía que Dios me había salvado la vida, pero sin embargo yo seguía jugando con eso. Cuando en ese tiempo que yo empecé desesperadamente a buscar a Dios, leyendo la palabra, orando como yo sabía, a mí se me revela un sueño. Yo tengo un sueño. A mí toda la vida Dios me ha hablado a través de sueños, pero yo no comprendía qué era eso. Resulta que yo tengo un sueño, nunca se me olvida, año 2002. Yo llego aquí el 16 de octubre, yo tengo ese sueño como el 20 de noviembre, fue en finales de noviembre. Y en ese sueño a mí se me aparece Jesús. Y me remonta a su época. O sea, yo veo a Jesús, su túnica, su cabello, todo, andando en sus sandalias en un pueblo en tierra. O sea, en la época de Jesús. O sea, yo tengo el sueño en esa época. Y Jesús tenía muchos niños a su alrededor. Caminaban muchos niños alrededor de él y yo caminaba junto a él. Entonces entramos a un lugar, una casa, un aposento, y él se sienta conmigo a la mesa, frente a frente, y me pregunta: Omar, ¿tú qué quieres? En ese sueño yo le digo: Señor, yo quiero tener paz. Porque no la tenía, estaba huyendo, con miedo a que pasara algo con mi familia o a mí. Entonces, Señor, yo quiero tener paz y una buena mujer. Esa fue mi petición. Bueno, me levanto del sueño, nunca lo comprendí años después qué significaba ese sueño, pero en ese momento yo no entendía nada de eso. Yo, año 2002, empieza un proceso con la familia de mi papá también, porque pues yo era prácticamente un aparecido allí, no tenían comunión conmigo, no me conocían. Fue un trato, yo lo dejé honrado, yo no tengo ningún resentimiento con nadie de ellos. Toda esa situación pasó en su momento, pero fue un proceso muy duro. Pasé cosas que nunca en mi vida había pasado. O sea, yo nunca había pasado trabajo, nunca había pasado hambre, hasta ese momento nunca. Mi mamá siempre se esmeró por darme lo mejor, buena universidad, buenas cosas, pero yo nunca valoré eso. Me creía merecedor de todo lo que tenía, pero Dios me quitó todo el piso, todo lo que yo podía tener, y me mandó a un lugar a pasar un desierto, pero sin conocerle. Yo dije, bueno, lo de Ocaña será momentáneo, esto será por un tiempito, mientras yo arreglo mis problemas en Maicao. Eso yo en 3-4 meses estoy de vuelta, mientras que solucionamos estos temas, dije yo. Ese siempre fue mi pensar. Yo aquí no voy a vivir, esta vida no es para mí. Yo tengo mi vida hecha allá, yo allá soy alguien, allá me conocen, yo soy una persona reconocida. Pero los planes de Dios eran otros. El mes de diciembre, esto pasó en noviembre, ¿no? En el mes de diciembre yo conozco a mi actual esposa. Estando en el Pire como es Dios, estando en el parque principal de Ocaña con una tía mía que ya falleció, ella me estaba comprando ropa. Yo me encuentro con una persona de Maicao, amiga mía, que no tenía ni idea yo que estaba aquí. Y ella me grita en el parque: ¡Omar! Hey, ¿tú qué haces aquí? No, yo iba... Bueno, eso para mí fue, mejor dicho, el salvavidas en el desierto. Porque ya tenía a alguien, yo no tenía amigos aquí, mi familia paterna no interactuaba conmigo. Entonces estaba pasando tiempos de soledad, yo no podía llamar a nadie sabía dónde estaba. Entonces cuando yo me veo con ella, eso para mí fue el aliciente. Entonces ella me dice: no, vente para mi casa. Me acogió como un hijo. Ella es un poquito mayor que yo, pero me acogió como un hijo. Resulta que esta mujer es abogada y ella tenía la oficina frente a la oficina de María Ángela. Entonces, claro, como yo no tenía dónde ir, yo me iba todos los días a las 2 de la tarde donde mi amiga la abogada, y me sentaba yo horas en la oficina a hablar con ella, ayudarle a distraerme del proceso que estaba viviendo.
Esta abogada pues me presenta a María Ángela, pero yo en mi mente, yo tenía esta novia, cuando me vengo para acá yo tenía esta novia. Y yo también. Entonces yo decía, bueno, Ay, es Dios. más, María Ángela a mí no me atraía, no, yo no le atraía a ella, o sea, No, normal, amigos. como amigos. Como yo todos los días vivía allá, pues nosotros empezamos como a hablar y a echar cuentos y a charlar en las tardes cuando ella podía, cuando mi amiga podía, pues nos sentábamos como a hablar. Y ahí fuimos entablando como una amistad, ¿sí? Ya en el año 2003 empezamos como a conocernos más y en un momento cualquiera nosotros terminamos y la situación en Maicao nada que se arreglaba. Todavía no se había arreglado la situación. El año 2003 comenzamos una relación sentimental. En ambos yo sabía que ninguno tenía la relación en serio en ese momento. No teníamos expectativas de nada. Pues cada uno como viviendo su vida, pero ahí. El año 2003 yo me mudo de la casa de mi papá a un apartamento aparte, un aparte estudio. Monto un negocio que quiebra rapidito, no demoró mucho. También de trago. No, primero fue un negocio de porcelanas. Ajá. Y de cosas de decoración para la casa, D-Class, que daba en Centro Comercial Cañaveral. Eso sí. no duró ni 3 meses, se quebró rápido. Después dije, bueno, yo lo que sé hacer es vender ron, ese es mi negocio, pues voy a montar un negocio de ron. Entonces monté un negocio en San Agustín en el año 2003, finales de 2003, que se llamaba La Rasca. Ah. Un negocio de trago y ahí sí empezó a irme bien. Vea cómo es el diablo de puerco. Y bueno, siguió nuestra relación. En el año 2004 ya yo me mudo para la actual casa donde nosotros vivimos hoy. En ese año ya María Ángela y yo empezamos ya a tener una relación como un poquito más formal, más seria, más de estar juntos. En ese año 2004 se presenta también a mi vida la oportunidad de trabajar con un artista vallenato que era amigo mío de crianza, era gran amigo mío. En el momento que me sucede esto, yo empiezo a contactarlo. Mira, estoy en esta situación. Me dice, Omar, ayúdame allá en Ocaña. Si tú tienes allá un estanco, pues ayúdame en ese estanco. Yo te voy a mandar unos CDs y me ayudas. Entonces yo en el estanco, por cada persona que me compraba una botella, yo le regalaba un CD de mi amigo. Ese amigo se llama Felipe Peláez, uno de los grandes artistas hoy del género vallenato. Y él me dice, bueno, empecemos así, iniciemos así. Entonces yo empecé a regalar CD y el hombre se ha pegado en esta zona. A él lo traen a un evento a finales del año a inicios del año 2005. A él lo traen a un evento aquí en una discoteca. Y a los 20 días yo me meto de empresario y digo, yo también te quiero traer. Vamos a hacer un evento en esa discoteca también. Entonces yo lo traigo, hago el evento en esa discoteca. Y eso se llena, mi hermano. Se llenó esa discoteca. Me gané una plata buena ese día. Dije, veme, esto cómo es bueno este negocio, dije yo. Él me dice, Omar, pues tú estás en esta zona, pues empieza a venderme aquí, véndeme bailes. Y la gente empezó a contactarme a mí. Me llamaban, me iban al negocio. Mira que tú trabajas con Felipe, que tú eres amigo de Felipe. Entonces él empezó a trabajarse en convención, en Ábrego, las plazas. Él empezó a moverse acá. Con decirle que nosotros empezamos cobrando 3 millones de pesos en esa época, año 2005. Tremendamente bueno. Mi esposa y yo decidimos el año 2006 casarnos, ya formalizar la relación que teníamos ya hace 4 años. Y nos casamos el 3 de enero del año 2007. Nos casamos en esa fecha porque la agenda de Felipe empezó a crecer. Y pues Felipe no tenía tiempo para venir al matrimonio. Y como era uno de mis mejores amigos, pues nos tocó cuadrar la agenda para que él pudiera estar. Y nosotros tocábamos en Ocaña el 4 de enero del año 2007. Era un concierto en el estadio. Entonces él me dijo, pues bueno, cásate el 3 para yo poder estar, porque si no, no puedo. Es más, mi luna de miel fue en Barbosa, Santander, porque teníamos un concierto al día siguiente. Bueno, Dios me empieza a sacar de esa crisis económica. Ya teníamos un apartamento donde teníamos vivienda. A mí me empezaron a evangelizar en el año 2006. El acordeonero de Felipe en ese momento, Luis Guillermo Zabaleta, el pastor Luis Guillermo. Él me hablaba, pero él tenía un testimonio medio regular en esa época. Entonces yo decía, estos evangelios son toditos iguales, bandidos. Eso no son serios, decía yo.
Nosotros en el año 2007, a los meses de habernos casado, pues teníamos el deseo de tener un hijo. Y un amigo de una emisora llamado Jimmy Pineda, de la emisora Sabroso Estéreo, el hermano Jimmy me dice: oye, Omar, veo que estás como triste, ¿qué tienes? No, Jimmy, pues María Ángel y yo queremos tener un hijo y pues no hemos podido, y pues ya yo, está pasando el tiempo a ella, me está pasando el tiempo a mí. Queremos tener un hijo. Me dice: ve, yo le voy a decir a mi cuñado, que es pastor, para que él vaya y los visite y pues que ore por ustedes, a ver si... Yo dije: bueno, listo. Ahí es donde nosotros conocemos a nuestro pastor y amigo Elías Vergel. El pastor Elías sacaba todos los martes, que eran las fechas que yo podía estar aquí en Ocaña, porque yo viajaba todos los fines de semana con Felipe a conciertos. Entonces yo nada más estaba en Ocaña martes, miércoles y parte del jueves. Entonces el pastor Elías dispuso todos los martes ir a nuestra casa a evangelizarnos, cosa que yo valoro eternamente, porque muchas veces a nosotros se nos olvidaba y llegábamos a las 7:30 o a las 8 de la noche y lo encontrábamos ahí sentado esperándonos a nosotros. Entonces, wow, qué pena con el pastor. El pastor iba así, evangelizándonos, explicándonos. Él, la primera vez que nos visita, él nos da una palabra y nos dice: ustedes serán siervos de Dios. Dios los va a usar a ustedes. Pero nosotros, ni conceptos de ministerio, o sea, nada que ver con nada de eso. María Ángela, religiosa tradicionalmente, una casa llena de imágenes, una casa pero fuleteada, y me parecía una iglesia ya. Líder, mamá. Yo creo que teníamos como 1,5 millones en pura imagen, mi hermano, más o menos, de pesos, en tantas imágenes que había en la casa. Tradición religiosa ocañera. Y bueno, el pastor Elías fue muy prudente. Él nunca llegó a decir: eso no. Él nos explicaba A través de la palabra. Pero él esperaba que fuera voluntario, que Dios nos abriera los ojos y nosotros voluntariamente hiciéramos eso. Para resumir el cuento, nosotros en el año 2008, en mayo, decidimos entregar la vida al Señor. Recuerdo que fue un 31 de mayo. Venía yo en camino de Bucaramanga para acá, para Ocaña, con un guayabo, con la pea viva. Y yo le dije: Señor, yo no quiero seguir esta vida, porque ya yo empecé a sentir que la palabra estaba haciendo un efecto en mi corazón. Amén. Todo lo que me estaban predicando, ya mi corazón lo estaba recibiendo. Y yo dije: Señor, yo tengo fama, reconocimiento, viajo por todo el mundo, tengo un estatus económico, pero yo me siento vacío. ¿Por qué? O sea, ¿por qué si tengo aparentemente todo lo que el mundo me dice que es exitoso? ¿Por qué no me hallo? ¿Por qué tengo un vacío en mi vida cuando lo tengo todo? O sea, ¿por qué? Claro, la ausencia de Dios en el corazón. Amén. El único que puede llenar el vacío, amigo oyente, que me escucha, que de pronto me dice: yo tengo todo, pero siento el mismo vacío. Tengo mujeres, tengo tragos, tengo lo que quiero, tengo carros, tengo casa, pero no me hallo. Ese no es el éxito. Ese es el éxito que el mundo nos vendió, pero no es realmente lo que Dios quiere. El que quiere llenar ese vacío es Jesús. Dios quiere llenar los vacíos que hay en tu corazón. Y a pesar de yo tener todo eso, yo sentía un vacío. Entonces yo le digo a mi esposa ese 31: vamos a la iglesia, vamos a asistir a la iglesia. El pastor Elías nos había invitado muchas veces, pero yo decía: no, yo que voy a ir para esos evangélicos. Pero nosotros un domingo decidimos ir a la iglesia. Y nos levantamos, nos cambiamos, nos arreglamos y nos fuimos para la iglesia del pastor Elías ahí en Cañaveral. El pastor, yo me acuerdo que se emocionó tremendamente, eso nos saludó, eso bueno. Y empezamos cuando yo podía, porque como yo viajaba mucho, pues yo los días que podía, en ese tiempo los cultos eran los jueves, si no estoy mal, miércoles o jueves, algo así. Entonces yo iba ese día y los domingos que podía ir, pues yo asistía. Empieza mi vida cristiana en ese tiempo. Sin embargo, yo dije: pastor, yo no me quiero bautizar hasta cuando yo realmente esté convencido. Sin embargo, en el transcurso del año 2008, hermano Edward y amigo oyente, mi casa también estaba, así como estaba llena de imágenes, estaba también llena de tragos de diferentes marcas, todos los whiskies y anchetas. A mí me regalaban mucho eso. Y muchos CDs mundanos o seculares, porque pues yo trabajaba en ese medio. Entonces todos los artistas, managers, la empresa Sony Music, a mí me regalaba, y a mí me gustaba, me encantaba el vallenato. O sea, eso para mí eso iba en mi sangre, en mi crianza, en mis raíces. Entonces yo tenía mi casa llena de esa música y la escuchaba y la consumía muchísimo por el medio.
Y obviamente todos los fines de semana en tarimas, escuchando a todos los artistas que en mi niñez yo admiraba, pues eso para mí era la plenitud. Yo me sentía pleno porque yo estaba en algo que a mí me encantaba, que era el vallenato. Pero resulta que los planes de Dios siempre son otros, que diferentes a los de uno. Amén. Pero Dios empezó a hacer en mi vida esa transformación. Por eso, mira, el evangelio tiene que ir acompañado con un cambio. Si tu vida sigue siendo la misma, o sea, si sigues tomando trago, consumiendo música secular, si sigues haciendo lo malo o lo que a ti te parece que es bueno, pero que a Dios no le agrada, pues en tu vida no ha habido una transformación. Yo empiezo a buscar a Dios, me enamoro de Dios y empiezo a buscar desesperadamente a Dios. Yo me levantaba a las 3, 4 de la mañana a orar. Y eran las 7 de la mañana y yo ahí pegado con Dios. O sea, llegó un tiempo, un enamoramiento tremendo. Leyendo la Biblia, lo que uno llama el primer amor. Y el Espíritu Santo me empezó a redarguir de eso. Porque no es congruente que siendo cristiano o diciendo profesar a Cristo en mi casa haya alcohol. Que era una de las principales ataduras que yo tenía en mi vida pasada. O sea, si yo sé que el alcohol es mi tropiezo, pues yo no voy a tener alcohol en frente. Entonces yo empecé, cuando yo me convertí, eso sí, me convertí de verdad, no a medias. Yo dejé de tomar, dejé de mujerear, todo lo que yo en mi vida había aprendido, yo empecé a desecharlo. Dije, no más esto en mi vida. Entonces, claro, yo llegué a los conciertos y me pasaban el trago por la cara con aquellos que yo parrandeaba 3 semanas antes. Ya me decían, ¿cómo así? Ahora que tú eres evangélico, eso es mentira. Pero no, mi hermano, gracias a Dios, mi convicción fue genuina. O sea, yo dije, hasta aquí es hasta aquí. Y yo le dije, Señor, si esa es mi debilidad, quítame. Pero imagínate, todos los fines de semana viendo ron enfrente, viendo vallenato enfrente. Pero Dios me dio la fortaleza. Yo no voy a decir que fui yo, no. Dios, el Espíritu Santo en mí, me dio una fuerza impresionante para decirle no al pecado. Y resulta, mi hermano, que yo tenía mucho trago en mi casa y muchos CDs. Y un día el Espíritu Santo me dice, entrégame eso. Mi hermano, yo sin dudarlo, me fui para el lavadero de mi casa y todo ese whisky, Old Parr, Sello Negro, Bucana, Chivas Regal, todos esos whiskies de marca costosos, yo los empecé a reventar en el lavadero de mi casa y empecé a botarlos. Dije, si no es para mí, no es para nadie. Yo le decía, déjeme para mi hermano uno el CD. Todavía. Yo dije, si no es para mí, no es para nadie. Porque yo no le puedo transmitir la maldición a otro. Porque entonces, no, yo no tomo, pues tómatela tú. No. Ay, sí. La maldición hay que cortarla. Y yo agarré en el lavadero de mi casa y boté todo eso con la convicción de que estaba haciendo lo que agradaba a Dios. Y diciéndole, Señor, si esta es mi atadura, hasta hoy mi atadura llega. Rompí esta atadura, rompí esta maldición en mi vida. Mi padre alcohólico, mi crianza en alcoholismo, yo bebía demasiado trago, muy parrandero. Entonces, si yo sabía que esa podía ser mi piedra de tropiezo, yo tenía que una vez eliminar y cortar lo que era maldición para mi vida. Yo rompí, yo no sé, mi hermano, 16, 17 botellas, más o menos. No me pesó. Después los CDs, que para mí la música, colecciones, mi hermano, originales, costosas. Originales. Tenía más de 350, 400 CDs originales, muchos regalados, pero también otros comprados. Colecciones especiales, ediciones especiales, autografiadas y todo. Y yo me senté en el patio de mi casa con una caneca grande a reventar todo eso. Dije, esto también es causa de maldición para mi vida, pues hasta aquí llega esto. Y empecé a partir todo ese montón de CDs. Yo decía, dejar la botellita, dejarlo algún CD para darle a mis hermanos, a los primos. Algunos CDs se los regalé a mis cuñados. Eso no voy a... No. Algunos CDs de colección especial se los di a ellos. Mira, esta es una colección valiosa. Tómala. Bueno, eso empezó en mi vida. El Señor, en el año 2008, en esa transformación, en ese cambio, nosotros decidimos bautizarnos, dar ese paso de obediencia. Amén. Y lo hicimos el día 8 de diciembre del 2008 en la cancha Los Motilones de la Ermita, en el río. Recuerdo que algo que omití, en La Guajira la brujería es algo muy común. En La Guajira la brujería es como ir a tomar café o ir a una cafetería, o sea,
Es normal, casi todo el mundo la practica. No todo el mundo, pero casi todo el mundo la practica. Consultar tabaco, tarot, es normal. Y resulta que en mi práctica también, sin conocer a Dios, yo lo hacía. Pero no para echarle mal a nadie ni nada, sino para ver cómo me iba a ir en mi futuro. ¿Qué había predestinado para mí? Para que Dios me ayudara en los negocios, porque ellos te venden de que eso es de Dios. Y resulta, mi hermano, que sin saberlo, a mí me habían pactado. Había un pacto de una brujería que yo inconscientemente había hecho, pero eso estaba en mi cuerpo, estaba en mí. El día de nuestro bautismo, nuestro pastor con el equipo de trabajo hace una liberación, hace un tema de imposición de manos, y ellos empiezan a reprender pues los demonios que podía haber en la vida. Mi hermano, y lo primero que yo vomito es ese pacto que yo tenía. Yo hasta ese momento no entendía toda la magnitud. Fue Dios que me fue mostrando y explicando todo lo que te estoy contando, ¿no? Porque esto lo sé ahora porque Dios me lo ha mostrado. Dios me ha dicho, esto es por esto pasa. O sea, todo lo que yo estoy intentando recapitulando, lo que vivía, pero que yo en ese momento no entendía. Yo expulso esa maldición, ese pacto, porque Dios aún hoy sigue haciendo milagros y sigue trayendo libertades a nuestras vidas. Y posiblemente si tú practicaste brujería o practicas brujería, eso no es de Dios. Lo primero que eso no es de Dios. Dios lo aborrece. Y abres puertas al demonio y a Satanás. Prácticamente estás invitando a Satanás a tu vida. Entonces, si tú practicaste o practicas eso, arrepiéntete de eso, porque eso es pecado delante de Dios. Bueno, yo ese día soy libre de esa maldición. Nos bautizamos y empezamos a servir a Dios. Pero lo tremendo de esto, mi hermano, es que Dios es tan bueno y fiel que lo primero que Dios hace es regalarnos la casa donde nosotros vivíamos. O sea, el paso de obediencia trajo una bendición a nuestras vidas. Dios nos regaló el apartamento sin tener el dinero, ni ahorrado, ni nada. Nosotros pagábamos arriendo y no teníamos presupuestado comprar la casa porque no teníamos cómo. O sea, estaba trabajando, pero apenas estábamos adquiriendo las cositas, digámoslo así. Teníamos una moto y poco a poco adquiriendo las cosas. Pero Dios de un día para otro nos dio eso fue un milagro de Dios. El año siguiente nos da un carro. O sea, Dios empezó a bendecir nuestras vidas y empezamos a ver cada vez que nosotros sacrificábamos algo, cada vez que nosotros entregábamos algo, Dios recompensaba lo que nosotros entregábamos. Mi esposa entregó las imágenes. La casa quedó vacía, mi hermano. Eso sí, no quedó, la pared quedó blanca, porque mi mamá tenía muchos altares. Pero Dios nos pidió que entregáramos eso y lo hicimos. Y todo lo que Dios nos decía que hiciéramos, lo hacíamos y le entregábamos sin mirar atrás, sin decir, ay, ve que esto me costó tanto. No, sin rencor, sin remordimiento. Lo que Dios nos decía, lo hacíamos. Y cada obediencia traía una bendición. Como es el lema de la congregación, en la obediencia está la bendición. Y es real. Porque cada vez que Dios nos pedía algo y nosotros no dudábamos en dárselo, Dios traía siempre algo mejor y algo conforme a su voluntad. Ya voy, bueno, el tiempo se fue rápido, por eso digo, esto es varios programas, pero te quiero rápidamente decir algo que Dios me marcaba. Dios nos marca a empezar en un sueño. Dios me muestra con un uniforme de ujier. Y yo era el manager, porque ahí Dios necesitaba tratar el orgullo del manager. El orgullo de un hombre que tenía poder, tenía potestad, tenía relaciones excelentes, influencias en muchos departamentos con muchas personas, políticos y de todo. Y Dios me dice, quiero que seas ujier. Ujier, para los que no saben, son las personas que atienden el servicio de las congregaciones. Son los que están en la puerta atendiendo, te cuidan la moto, hacen el templo, recogen las ofrendas, recogen aquellos que se caen al piso. Bueno, yo no tenía ni idea de eso, pero digo, Señor, si tú dices que sea ujier, pues yo voy a ser ujier. Y empecé a desarrollar la labor de ujier en el ministerio. Y recuerdo que muchas veces nos tocaba el parqueadero, hermano Edward. El servicio que nadie quiere. Porque en la congregación, pues, donde nosotros estábamos en la iglesia, el parqueadero quedaba externo. O sea, no escuchaba ni el culto. Era meterte allá tú solo 2 horas. Sin conocer, solo, ahí. Y yo recuerdo que mucha gente llegaba y me decía, oye, hermano, ¿usted qué hace aquí?
Es que usted es el manager de Felipe, usted tiene platica, ¿cómo se le ocurre? Vaya para allá arriba, no cómo se va a dejar acá en el parqueadero. Pero ¿sabe algo? Dios, gracias al Señor, yo digo, me dio madurez. Y yo sabía que era Dios quien me estaba colocando ahí para tratar mi corazón. Porque vea, la mayor bendición que hay es servir a Dios. A veces creemos que los ujieres son los menos. Y para mí, los ujieres son los más. Porque en el ser ujier, yo aprendí el valor de la obra de Dios. Y la humildad. La humildad. Porque muchas veces eres humillado allí por tus mismos hermanos. Personas que tú les tienes la mano para saludarla y te dejan la mano extendida. Personas que tú le dices buenos días y ni siquiera te responden los buenos días. Entonces yo podía actuar ahí. ¿Qué te pasa? ¿Qué estás hablando? No. Yo callado, aprendiendo, humillándome. Señor, ¿tú quieres que yo sea? Yo seré. Calladito la boca. Y siempre servimos a Dios en puntualidad. Nunca fue una carga. Yo a veces llegaba trasnochado de los eventos. Llegaba a las 2, 3 de la mañana aquí a Ocaña y a las 10 de la mañana estaba yo en la iglesia sirviendo a Dios. Recogiendo ofrendas, trasnochado, cansado, pero ahí estaba. Y nunca me empezó a hacerlo. Me tocó trapear, me tocó barrer, limpiar baños, limpiar vómitos, lo que tocara hacer, porque sabía que no estaba sirviendo a un hombre. Yo no estaba sirviendo a una iglesia ni una congregación. Yo estaba sirviendo al que me había llamado y había salvado mi vida. Y decía, Señor, yo no te tengo cómo pagar eso, pero por lo menos aquí sirviendo te sumo alguito ahí a esa deuda. Ahí medio tiro unas moneditas para lo que tú hiciste por mí. Entonces el servicio, amigo y hermano que me escuchas, no es una carga. No lo veas como que el ujier es el menor, que el ujier es el menos tenido en cuenta. El ser ujier para mí y mi privilegio fue la mayor bendición. Mayor bendición. Es más, el servicio donde yo más me he agradado, yo soy hoy predicador, pero yo te digo, el servicio donde yo más me agradé fue siendo ujier. Fue donde yo más conocí a Dios. Conocí el favor de Dios, la gracia de Dios, lo que es amar la obra. Porque siendo ujier, amas la obra, tienes sentido de pertenencia por la obra. Entonces obedecimos y empezamos a servir a Dios. Ahí yo llegaba con mi buen reloj, mi buena pulsera, mi buena cadena, a servir a Dios ahí en el parqueadero. Y como te decía, a veces mucha gente me quedaba mirando, los nuevos sobre todo que llegaban, decían, bueno, este parece el pastor, hermano, con esa pinta. Pero yo, Señor, con la excelencia, con todo con excelencia, porque es para ti. Amén. Y así Dios empezó a promovernos. Empezamos como directores de púlpito, empezamos ya como oradores de ayuno, empezamos a ser usados por Dios y Dios a capacitarnos. Entonces nosotros podemos decir, o yo te puedo decir, hermano Edward, que mi ministerio empezó de abajo. Empezó del primer servicio, que era servir a Dios en lo que muchos dicen, eso no, en el mayor privilegio, porque a veces creemos que el altar es el mayor privilegio. Para llegar a pero predicar, para mí, te soy sincero, ser ujier fue el mayor privilegio que yo he tenido en mi vida, porque me enseñó todo lo que yo soy en Dios. O sea, ahí fueron mis pilares en Dios. Esa es la base que yo tengo hoy en Dios. Sí, Dios empezó también a honrarme porque me probó en lo poco. ¿Viste? En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entonces empezó el proceso. Y sabe, yo quiero tomar este momento para agradecer a los pastores, Elías y Eddie. Porque aún yo siendo manager, otros pastores me hubieran colocado al día siguiente a predicar. Bueno, que usted es una persona que diezma, platica, influye. Hombre, para nuestra congregación sería un privilegio que el hermano Omar esté en el altar inmediatamente, porque es una persona pues de estatus. Vive en Buenos Aires, decían. No, ellos no comieron de eso. Ellos más bien le agradó que yo arrancara de abajo. Y ellos no me aceleraron el tiempo, porque ese es otro problema que hay en las iglesias. Lo maduran con papel periódico. No, ellos esperaron que yo madurara para poder decirme, ahora sí vas a ser director de púlpito. Y yo les agradezco eso, porque ellos no tuvieron en cuenta quién era yo. Decían, vamos a formarlo. Y las escuelas de formación, 4 años estudiando, formándonos allí, sentados en cada clase. Eso ayudó en nuestra vida cristiana y que nosotros hoy pudiéramos permanecer en Dios y ser quienes somos en Dios. Fundamentarlos.
Entonces yo agradezco eso públicamente. Fue por ellos, porque su formación fue grandiosa para nosotros. Y eso nos ayudó a nosotros a saber a quién servíamos. Decepciones en todas las iglesias las llevamos. Hermanos que tú considerabas una cosa y terminan siendo. Nosotros vimos de todo, hermano. Pero siempre la mirada colocada en Cristo. El Señor, sí. El único perfecto es Él. De ahí para abajo todos somos humanos y todos podemos fallar. Año 2011 fuimos ya promovidos a directores de culto, hasta cuando el pastor dice: vamos a subirte a predicador y vas a empezar a... Y yo no soltaba, yo no soltaba a ser ujier. A mí prácticamente ya me tuvieron que echar de ser ujier, porque yo ya era director de púlpito, yo ejercía ministerio de casas de vida, que eran las células, ejercía ministerio de pareja, hermano, yo no quería soltar a ujier. Entonces ya, hey, ven acá ya, o sea, ya, vete de aquí, deja que otros sirvan. Porque yo no quería soltar ese ministerio. Yo fui ujier, creo que, mi hermano, entre 8 y 9 años. Ya sirviendo a Dios en el altar. Todavía yo seguía siendo ujier. Yo no quería soltar ese servicio. Me encantaba sentar a la gente en la silla, como mi hermano, tremendo. Bueno, Dios empezó a hacer cosas maravillosas en nuestra vida. Te voy a contar rápida. Se fue el tiempo. Te voy a contar rápidamente un testimonio, porque falta otro programa. Pero año 2009, mi esposa y yo ya teníamos el apartamento, Dios nos lo había regalado, pero ya queríamos comprar un carrito y teníamos ahorrado como 4 millones de pesos. En uno de estos conciertos en la ciudad de San Gil, Santander, octubre 31, nunca se me olvida, 31 de octubre del 2009, yo me subo al bus de la agrupación, recibo el pago del resto del contrato que teníamos, y bueno, yo me regreso para Ocaña. Y el utilero me dice: hey, Omar, tú si eres descuidado, mira, dejaste esta bolsa con la plata del contrato. 3 de la mañana, trasnochado, pues yo miro la bolsa, billetes de 1,000, de 2,000. Yo reviso y veo la bolsa del contrato. Yo eché la bolsa ahí, mi hermano. Pero nosotros estábamos orando porque queríamos un carro. Y yo empecé a pedirle a Dios: Señor, regálame un carrito, regálame. Ya tenía un carro visto. Ese carro costaba 22 millones de pesos. Era un Montero Mitsubishi Pajero verde, lindísimo. Mi hermano, cuando yo llegué aquí a Ocaña, ya que me despierto, que ya estoy despierto, yo reviso el contrato y bueno, ahí está el anticipo, la plata está aquí. Y empiezo a revisar la bolsa que me entregó el auxiliar. Mi hermano, en esa bolsa había 22 millones de pesos exactamente. Y yo escuché la voz de Satanás que me dijo: ahí está la plata del carro. Y, Señor, gracias, Señor. Y el carro, qué bendición. Cuando escucho la voz de Dios, porque hablan 3 voces a tu vida, ¿no? Satanás, tu conciencia y Dios. Y Dios me dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Yo enseguida dije: esta plata no es de Dios, esto es de maldición, y yo no voy a caer en esa vuelta, Satanás, conmigo te fregaste. Yo dije: Señor, pero te voy a poner una señal. Por si acaso voy a llamar al empresario. Si él me dice el color de la bolsa y cuánto hay ahí, yo se lo devuelvo. Si no, llóralo. Ahí está la plata de mi carro. Yo llamé al empresario: mi hermano, ¿cómo estás? Oh, ay, Omar, ¿cómo? Te voy a hacer una pregunta. ¿A ti se te perdió algo ayer? Me dice: sí, Omar, se me perdió una bolsa blanca con azul con 22 millones de pesos. Yo le dije: tranquilo, yo tengo la bolsa. Bueno, ese hombre se puso a llorar, chillar, mejor dicho. Ya te mando unos familiares a buscar la plata, eso mejor dicho. Usted le pregunta a ese hombre por mí, eso me ama. Porque quien devuelve, o sea, no es por echarme yo flores, ¿no? Pero que devuelvan ese monto de dinero es muy difícil hoy. Porque la gente dice: uy, no, esto es para las necesidades. Mi hermano, 22 barritas. En el 2009 era plata. Podía comprarse sus 2 o 3 lotecitos de usted. Pero es el temor de Dios. Dios me dio la petición de mi corazón. ¿Y sabe qué? La dio con su bendición. Las bendiciones de Dios no añaden tristeza. Las bendiciones de Dios no son quitándole a otro. Las bendiciones de Dios no son haciendo tropezar a otros o robarles a otros. Las bendiciones de Dios Él las manda con tu trabajo, con el fruto de tu trabajo, con la verdad, con la el honestidad. esfuerzo, siendo honesto. Mire, si yo hubiera tomado los 22 millones que me encontré, yo hoy ni tuviera carro. Todavía viviera bajo maldición.
porque le daba legalidad a Satanás para tener autoridad sobre mi vida. Y eso se trata de un tema de legalidad espiritual. Si tú haces las cosas como Dios te las ordena hacer, Dios te respalda. Y te bendice. Y te bendice. Él bendice la obediencia. Quiero cerrar esta mañana. Se nos fue el tiempo súper rápido y no hemos llegado. Estamos apenas en el año 2009, mi hermano. Todavía faltan 15 años más. Pero déjeme decirle rápidamente, en la obediencia está la bendición. Amén, así es. Teme a Dios. Mira, más que temer a un pastor, más que temer a tu esposa, a tus familiares, porque no, temor a Dios. Eso es lo que hace, esa es la base fundamental para que un cristiano no caiga. Yo en esas andanzas, en esas correrías, podía tomar trago, el pastor no estaba ahí, mi mujer no estaba, podía tener otras mujeres, mi esposa no estaba, el pastor no estaba. Podía hacer algo malo, robar a mi jefe, porque también tenía la autoridad y la potestad sobre todos los contratos y negocios. Y podía robar a mi jefe, como muchos managers lo hacen. Pero siempre era temor a Dios. Eso te hace andar recto. Y el temor a Dios posiblemente es algo que no nace en uno. Puede haber un temor ahí. Pídeselo a Dios y Dios te lo da. Señor, enséñame a temer tu nombre, a honrarte en todo, en mi vida profesional como en mi vida espiritual. Y usted puede preguntar hoy, Omar Ropero, en radio, en televisión, en el medio secular, el mejor ejemplo, el mejor testimonio siempre de ser un hombre íntegro, de ser un hombre recto en todo lo que yo hacía. Tengo excelentes amigos en radio, en televisión que dicen, hago negocios con él porque es una persona intachable. El temor a Dios te lleva a ser serio en todo. ¿Sí? No soy perfecto, ¿no? Pero eso me ha ayudado a mantenerme firme. Quiero que en esta mañana oremos, ya para terminar, porque ya nos robamos aquí 8 minutos. Pero quiero que oremos y espero que Dios haya hablado a tu vida, haya ministrado tu corazón. Quiero orar, porque de pronto tú me dices, yo me siento identificado, o tengo un vacío en mi corazón como usted lo tenía, tengo todo y siento un vacío, o yo me siento identificado, pero tengo luchas. Amado Dios, yo te doy gracias, papá, por esto que hoy permitiste contar, parte de lo que tú has hecho en mi vida, parte de tu misericordia para conmigo. Y aunque ha sido un proceso largo, aunque has sido demasiado paciente, has tenido mucha misericordia, Padre. Me has amado demasiado, Señor, a pesar de quién soy. Y aún en tus procesos, aquí estoy, papá, sigue moldeándome. Pero Dios, yo quiero orar por aquellas personas que hoy están pasando posiblemente la misma situación, que están perdidos en el alcohol, perdidos en la drogadicción, que su vida no tiene rumbo, o que su corazón simplemente está vacío, a pesar de tener materialmente todo. Oro, Dios, para que como tú un día te revelaste a mi vida, te reveles tú a ellos. Así como tú lo hiciste conmigo, mi Señor, hazlo con ellos. Señor, el enemigo vino a matar, a hurtar y a destruir, pero tú has venido a darnos vida y vida en abundancia. Y tu palabra dice también que tú viniste a destruir toda obra, Señor, toda obra del diablo. No hay alcoholismo, no hay drogadicción, no hay infidelidad, no hay masturbación, no hay infidelidad, no hay adulterio que tú no puedas quitar. Tú pagaste por nuestros pecados, mi Señor, y nos hiciste libres. Oro por aquellas personas que también han practicado brujerías para que hoy sea un día de arrepentirse, que se vuelvan a ti, mi Señor, que tú eres el único Dios verdadero que habla a través de sus siervos, que habla a través de su palabra, y que tú siempre que obedecemos bendices. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén.